Lo engañé con otro, y ahora haría lo que sea para no perderlo. Desde fuera, nuestra relación parecía perfecta. Él, con su sonrisa tranquila y su paciencia infinita. Yo, feliz y segura, o al menos eso creía. Pero por dentro, las grietas empezaban a formarse silenciosas, imperceptibles al mundo, pero insoportables para mí. No supe cuándo ni cómo, pero algo en mí cambió y, sin darme cuenta, dejé que la chispa que mantenía viva nuestra conexión se apagara. Al principio, no fue nada. Solo pequeñas cosas, un mensaje menos, una llamada que no contestaba, menos ganas de estar juntos. Pensaba que era normal, que el desgaste con el tiempo era inevitable, pero nunca imaginé que la distancia emocional pudiera crecer tanto hasta dejarme tan sola en medio de la relación. Me sentía invisible, ignorada y, lo peor, poco deseada. Él no hacía nada mal, o al menos no consciente. Solo nos habíamos vuelto cómodos, amigos más que amantes, compañeros de piso que compartían la rutina sin chispa ni pasión. Y yo, atrapada en ese abismo silencioso, empecé a buscar algo que me hiciera sentir viva otra vez. Fue entonces cuando apareció él. No planeé que pasara, no quise hacerlo, pero la realidad es que lo hice. Recuerdo ese día como si fuera una trampa disfrazada de oportunidad. Una charla casual que terminó en una complicidad peligrosa, una mirada que encendió lo prohibido y una decisión absurda tomada en un impulso que rompió todo lo que creía inquebrantable. Me sentí viva por un instante. Esa mezcla de nervios, adrenalina y culpa era embriagadora. Pero tan pronto como volvió a casa, con esa sonrisa tan mía, el peso de lo que había hecho me cayó encima con fuerza. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había dejado que algo tan efímero destruyera lo más valioso que tenía? Mi corazón estaba dividido. Por un lado, el amor de siempre, ese que me sostenía y me calmaba; por otro, la tentación, la necesidad de ser vista, deseada, y no solo como una rutina más en su vida. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero no podía detener el torbellino de emociones que me arrastraba. No se lo conté. Guardé ese secreto como si fuera la peor de mis vergüenzas, y empecé a construir una mentira que creí podría sostener. Me hice promesas a mí misma: esto no volverá a pasar. Lo amo, él es lo único que quiero. Haré todo para arreglarlo. Pero el veneno ya estaba dentro y nada sería igual. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, sentí que estaba caminando sobre un abismo invisible. No sabía si el suelo cedería bajo mis pies o si lograría mantenerme en pie. Mi mente no paraba de girar, mezclando arrepentimiento, miedo y una tristeza profunda que no podía compartir. Porque, en el fondo, sabía que la verdad no solo me destruiría a mí, sino a los dos. Y eso era algo que no estaba lista para enfrentar. Cada día después de esa noche fue una batalla silenciosa contra mí misma. Llevaba una carga tan pesada en el pecho que apenas podía respirar con tranquilidad. El secreto que guardaba me consumía, carcomía mis pensamientos y nublaba cualquier intento de disfrutar lo que aún tenía con él. Por fuera, intentaba actuar como siempre, reír cuando reíamos, escuchar cuando me hablaba, compartir momentos cotidianos. Pero por dentro, cada palabra, cada gesto, cada mirada me recordaba lo que había hecho y lo mucho que me estaba traicionando. Era una mentira que me aplastaba, y cada vez que me miraba en el espejo, veía reflejada a alguien que no reconocía. Temía que se notara. Temía que él sintiera ese cambio, ese distanciamiento que me arrastraba sin control. Y aunque lo amaba, no podía contarle. ¿Cómo decirle que le había roto el corazón sin siquiera haberle dado una oportunidad de protegerlo? ¿Cómo confesar que había sido yo quien había puesto en riesgo todo lo que habíamos construido? La culpa me volvía loca, y la culpa era mi castigo. En las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, el peso de la verdad me hundía en un abismo oscuro. Lloraba en silencio, rogándole al universo que me diera una forma de reparar lo que estaba desmoronándose sin que él sufriera. Pero no encontraba respuesta, solo más dudas y un miedo paralizante. Intentaba distraerme, ocupar mi mente con trabajo, con amigos, con cualquier cosa que no me hiciera pensar en eso. Pero la realidad siempre volvía, implacable, y me golpeaba con fuerza. Sabía que el tiempo no jugaba a mi favor; cada segundo que pasaba sin decir la verdad, sin enfrentar las consecuencias, hacía que la herida fuera más profunda y la reconciliación más lejana. Él tampoco era perfecto. A veces, notaba su impaciencia, su irritación ante cosas pequeñas, y aunque no quería pensar mal, el fantasma de mi traición me hacía leer entre líneas, encontrar señales donde quizás no las había. La paranoia me consumía. Tenía miedo de perderlo, miedo de que descubriera la verdad y se fuera para siempre. Pero lo peor no era eso. Lo peor era darme cuenta de que ya no confiaba en mí misma.
que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás y que, aunque mi amor por él era real, había causado un daño que podría ser irreparable. Un día, mientras él me abrazaba, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Quería gritarle que lo amaba, que lo necesitaba, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para reparar lo que había destruido. Pero solo pude apretarme contra él, llorar en silencio y prometerme, una vez más, que no volvería a fallarle. Sin embargo, en el fondo sabía que el mayor desafío apenas comenzaba, enfrentar la verdad y, con ella, el riesgo de perderlo para siempre. Al principio, creí que podía controlar todo. Que guardando el secreto y fingiendo que nada pasaba, nuestra relación seguiría como antes. Pero la realidad me golpeó con fuerza y me di cuenta de que las cosas ya no eran las mismas. Él empezó a cambiar, aunque yo insistía en negar lo evidente. Pequeños detalles, casi imperceptibles, comenzaron a asomar en su forma de ser. Mensajes que tardaba en contestar, llamadas que no devolvía, su mirada que parecía esquivarme, y ese silencio incómodo que llenaba las habitaciones cuando antes todo era fácil y natural. Yo quería cerrar los ojos y hacer como si nada pasara, pero la verdad estaba ahí, vibrando en el aire. Cada vez que intentaba hablar con él, sentía que había una barrera invisible entre nosotros. Su voz era fría, distante, y aunque intentaba buscar explicaciones racionales, mi culpa me hacía sospechar que él ya sabía, o al menos, que algo estaba mal. La ansiedad me devoraba. Sentía que me miraba de forma diferente, como si estuviera evaluando cada gesto mío, buscando señales que yo misma temía mostrar. Una noche, después de cenar, me quedé mirando su rostro en la penumbra. Quería preguntarle si todo estaba bien, si había algo que me quería decir, pero me quedé callada. ¿Qué iba a hacer si la verdad salía a la luz? ¿Sería capaz de soportar su decepción, su rabia, su dolor? El miedo me paralizaba y la necesidad de aferrarme a lo poco que quedaba me cegaba. Por otro lado, también sentía mi corazón latiendo con más fuerza cuando él se acercaba, cuando me tocaba la mano o sonreía sin razón aparente. Era una contradicción que me hacía odiarme y amarlo más al mismo tiempo. Quería recuperar lo que habíamos perdido, pero no sabía cómo hacerlo sin arriesgarlo todo. En esas semanas, empecé a observarlo más, a leer entre líneas cada una de sus palabras y gestos. Intentaba adivinar si había alguien más, si él también había cambiado o si simplemente estaba pagando el precio de mi traición con silencios y distancia. Cada día era una tormenta emocional, donde la culpa y el amor se enfrentaban sin tregua. Me di cuenta de que estaba al borde del abismo. Un paso más y todo podía derrumbarse. Pero en vez de acercarme a él con sinceridad, seguí escondiendo la verdad, temerosa de lo que eso podría desencadenar. Era un juego peligroso, uno en el que ambos éramos víctimas, pero donde yo me sentía la peor culpable. En el fondo, sabía que no podía seguir así. Que la mentira solo prolongaba el sufrimiento y que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Pero, ¿estaba preparada para afrontarla? ¿Podría soportar el precio de mis errores? Mientras esas preguntas me atormentaban, la distancia entre nosotros crecía, silenciosa y cruel, como un muro que parecía imposible de derribar. Nunca imaginé que el día llegaría tan pronto, ni de la forma tan brutal en que lo hizo. Esa mañana empezó como cualquier otra, con el ruido familiar del café y el aroma a tostadas, pero el aire estaba cargado de una tensión invisible que yo intentaba ignorar. Sentí como mi corazón se aceleraba sin razón aparente, una premonición silenciosa que me heló la sangre. Él estaba más callado que nunca, con los ojos fijos en su taza, evitando mirarme. Yo trataba de actuar normal, pero la culpa me apretaba el pecho. En un instante, su mano tembló ligeramente y de pronto, sin avisar, me soltó una pregunta que me destrozó: «¿Hay algo que necesito saber?». Mi mente se bloqueó. Sentí que todo mi mundo se venía abajo en segundos. No podía mentir más, no podía seguir con esa farsa que me estaba matando por dentro. Su mirada, mezcla de dolor y miedo, me paralizó. Respiré hondo y, entre lágrimas que no pude contener, le confesé la verdad. Le dije todo. Cada detalle, cada instante de debilidad, cada culpa que había acumulado. No hubo excusas, solo la cruda realidad de mis errores y mi arrepentimiento. Fue el momento más doloroso de mi vida. Ver cómo su rostro se transformaba, primero con incredulidad, luego con tristeza y finalmente con una mezcla de rabia y desilusión que me atravesó como un cuchillo. Sus palabras no fueron suaves. Me reprochó con todo el dolor que había guardado, con ese grito silencioso que solo un corazón roto puede emitir. Me acusó de destruir lo que habíamos construido juntos, de ser una traición que quizá no podría perdonar. Y yo solo podía llorar, deseando retroceder el tiempo, borrarlo todo y volver a ser la mujer que él amaba. Pero esa mujer ya no existía. Yo era otra,
alguien que había cometido un error imperdonable y ahora enfrentaba las consecuencias. Sentí como se cerraba una puerta que creí inquebrantable, y el miedo a perderlo para siempre me envolvió como una sombra oscura. Intenté explicarle que lo amaba, que había sido un error, una estupidez que no volvería a repetir. Que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para reparar el daño, para recuperar su confianza. Pero sus palabras fueron firmes y duras: no sé si podré volver a creer en ti. Durante horas, nos quedamos en silencio, solo el sonido de nuestras respiraciones y lágrimas llenaba el espacio. La habitación se convirtió en un campo de batalla de emociones, donde el amor y el dolor luchaban sin un ganador claro. En ese momento comprendí que nada sería fácil. Que el camino hacia el perdón sería largo y tortuoso, y que las heridas que había causado tardarían en sanar, si es que alguna vez lo hacían. Pero también supe que, a pesar de todo, estaba dispuesta a luchar, a enfrentar mi culpa y a demostrarle que podía cambiar. Porque aunque lo había lastimado, él seguía siendo mi todo. Y haría lo que fuera necesario para no perderlo. Después de aquella confesión, nuestras vidas parecían suspendidas en una especie de limbo donde el tiempo avanzaba sin sanar nada. Él ya no era el mismo, sus ojos, antes cálidos y llenos de ternura, ahora brillaban con una mezcla de dolor y resentimiento que me partía el alma. Y yo, por dentro, me debatía entre el amor que sentía y la culpa que me carcomía. Los días se volvieron fríos y las palabras, cortantes. Intentaba acercarme, pedir perdón con gestos, con miradas, con pequeñas acciones que quizás podrían demostrarle que estaba dispuesta a cambiar. Pero muchas veces sentí que mis esfuerzos caían en un muro invisible, una barrera que él había levantado para protegerse. En algunas ocasiones, sus reproches salían como dagas afiladas: ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué no te importó nuestro amor? No sé si alguna vez podré confiar en ti. Esas frases me dolían más que cualquier castigo físico. Pero en el fondo, entendía su enojo, su miedo, su decepción. Sin embargo, también había momentos en los que me miraba con esa chispa tenue, casi imperceptible, que me hacía aferrarme a la esperanza. Un roce de su mano, un suspiro compartido en la madrugada, una palabra suave entre lágrimas. Esos pequeños instantes eran un recordatorio de lo que habíamos sido y de lo que quizás, si luchábamos, podríamos volver a ser. Pero no era fácil. La herida estaba abierta y ambos sangrábamos. Yo luchaba contra mis inseguridades y él contra sus fantasmas de traición. Había días en que la distancia parecía insalvable y otros en los que sentíamos que el amor podía ser el puente para sanar. Un día, mientras estábamos en silencio, me confesó que sentía una mezcla de odio y amor hacia mí. Que me amaba, pero también me odiaba por haberle roto el corazón. Esa honestidad brutal me golpeó con fuerza. Porque entendí que no solo me estaba juzgando, sino que también estaba sufriendo en lo más profundo. Ese momento marcó un antes y un después. Decidí que no podía dejar que la relación se extinguiera en el resentimiento. Quería recuperar la confianza perdida, aunque sabía que sería un camino largo y lleno de obstáculos. Le propuse ir a terapia de pareja, buscar ayuda externa para no perdernos en ese mar de emociones contradictorias. Al principio dudó, pero finalmente aceptó. Ambos necesitábamos aprender a reconstruir, a perdonar, a entender. Mientras tanto, nos enfrentábamos a nuestras propias batallas internas. Yo con mi culpa y mis miedos, él con su dolor y sus dudas. Pero había un punto en común: el amor, esa fuerza que a pesar de todo seguía ahí, temblando pero viva. Sabía que no bastaría con palabras ni promesas. Tenía que demostrarle con hechos, con paciencia, con sacrificios, que estaba comprometida a ser mejor, a ser la mujer que él merecía. Porque aunque el odio y el amor parecieran enemigos irreconciliables, en nuestro caso eran dos caras de la misma moneda, un reflejo de lo profundo que habíamos llegado a tocar. Y yo estaba decidida a no rendirme. Llegó un punto en el que supe que amar no bastaba. Que las palabras y los buenos deseos se quedaban cortos frente al daño que había causado. La culpa que me consumía y el miedo a perderlo me empujaron a un lugar donde tuve que replantear todo, que estaba dispuesta a sacrificar para salvar lo nuestro. Empecé a cambiar, no solo por él, sino también por mí. Dejé atrás actitudes egoístas, aprendí a escuchar sin juzgar y, sobre todo, a ser paciente con sus heridas. Sabía que él no podía olvidar ni perdonar de la noche a la mañana. El tiempo se convirtió en nuestro aliado y enemigo al mismo tiempo. Hubo días en que sentí que estaba dando demasiado y recibiendo poco. Momentos en que me preguntaba si estaba perdiendo mi esencia en ese intento desesperado de mantenernos unidos. Pero el amor, ese amor que me había llevado a caer, ahora me daba la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Un sacrificio fue alejarme de ciertas amistades, especialmente de aquel que había sido la causa de mi traición. Corté todo contacto, sin excusas ni explicaciones,
para demostrar que estaba comprometida a dejar atrás el pasado y enfocarme en reconstruir nuestro vínculo. Fue doloroso, pero necesario. También aprendí a aceptar sus límites. Cuando él necesitaba espacio, se lo daba sin reproches. Cuando me rechazaba un abrazo o una caricia, respetaba su dolor en lugar de buscar consuelo egoísta. Era una lección dura. Amar también es saber esperar y muchas veces, callar. En terapia, enfrentamos verdades difíciles, revivimos heridas y descubrimos rincones oscuros en nuestras propias almas. Pero con cada sesión, construíamos un puente de honestidad y comprensión. Me di cuenta de que el perdón no era solo para él, sino también para mí misma. Sin embargo, también hubo momentos en que el sacrificio me hizo dudar. ¿Hasta dónde podía llegar sin perderme a mí? ¿Era justo arriesgar mi felicidad por un amor que había puesto en jaque nuestra confianza? Las noches eran las más duras, cuando el silencio me envolvía y la incertidumbre golpeaba con fuerza. Pero él seguía ahí, con sus miedos y sus dudas, pero también con su amor todavía intacto. Y eso, más que cualquier sacrificio, me daba la esperanza de que quizá, solo quizá, podríamos sanar. Aprendí que el amor verdadero no es perfecto ni fácil, sino un compromiso constante, un esfuerzo diario para reconstruir lo que se rompió y valorar lo que aún queda. Y aunque el camino era incierto y doloroso, yo estaba lista para recorrerlo, porque perderlo sería el peor error de mi vida. Llegó el momento en que ya no pude seguir huyendo de la verdad, la relación estaba en una encrucijada. Los meses de lucha, lágrimas y esfuerzos no habían sido en vano, pero tampoco bastaban para borrar por completo la herida abierta. Nos encontrábamos en ese frágil punto donde la decisión de continuar o terminar pendía de un hilo. Nos sentamos una noche en silencio, las miradas entrelazadas, buscando en el otro respuestas que no estaban claras. Había miedo, pero también esperanza. Él me dijo, con voz temblorosa, que aunque el amor seguía ahí, el miedo a volver a sufrir lo paralizaba. Yo, por mi parte, temía que el daño fuera demasiado profundo, que no hubiera vuelta atrás. En ese instante, comprendí que el amor no bastaba. Que a veces amar también significa aceptar cuando es hora de dejar ir, aunque duela. Pero no quería rendirme sin pelear, sin dar una última oportunidad para demostrar que podía ser mejor, que habíamos cambiado. Decidimos tomar un respiro, sin presiones, sin promesas vacías. Darnos espacio para sanar, para pensar y para decidir si éramos capaces de volver a confiar el uno en el otro. Fue un adiós temporal, pero también un inicio incierto. Durante ese tiempo separados, la ausencia me dolió como nunca. Cada día sin él era una batalla contra mis propios sentimientos y arrepentimientos. Reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido y sobre lo que estaba dispuesta a hacer para recuperar su amor. Finalmente, nos volvimos a encontrar. No como antes, sino con la honestidad y madurez que solo el tiempo y el dolor pueden dar. Conversamos, lloramos, y lentamente, empezamos a reconstruir desde cero, sin prisas ni falsas expectativas. No puedo prometer que nuestro camino será fácil, ni que el pasado se borrará por completo. Pero sé que si queremos intentarlo, debemos hacerlo con el corazón abierto y la verdad siempre presente. Porque a veces, las segundas oportunidades no son un regalo, sino una responsabilidad que hay que honrar con acciones, no solo con palabras. Y aunque el futuro sea incierto, estoy dispuesta a caminarlo a su lado, con la esperanza de que el amor que nos unió pueda renacer más fuerte, más auténtico. El tiempo nos enseñó que el amor no es solo un sentimiento dulce y fácil, sino una mezcla compleja de decisiones, perdones y renuncias. Después de todo lo que pasamos, tuvimos que enfrentarnos a la última y más difícil pregunta: ¿queríamos renacer juntos o era momento de soltar? Ambos sabíamos que continuar implicaba aceptar todas las cicatrices, las dudas y los miedos que habían quedado grabados en nuestras almas. No sería una historia de final feliz instantáneo, sino una de reconstrucción constante, donde cada día requeriría esfuerzo y honestidad. Decidimos intentarlo. Pero esta vez, sin secretos ni máscaras. Nos comprometimos a ser vulnerables, a hablar cuando algo doliera y a buscar ayuda cuando no supiéramos cómo seguir. Cada pequeño logro se celebraba como una victoria, y cada tropiezo, como una lección para aprender. Hubo momentos difíciles, claro, lágrimas y discusiones que parecían retroceder en lugar de avanzar. Pero también hubo risas compartidas, gestos de cariño que nos recordaban por qué elegimos este camino y la fuerza renovada de un amor que decidió no rendirse. Yo aprendí a perdonarme y a aceptarme, con mis errores y mis fallas. Él aprendió a confiar de nuevo, a abrir su corazón sin miedo. Y juntos, descubrimos que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de aceptar la imperfección del otro y seguir eligiéndose cada día. Sin embargo, también entendimos que soltar no era un fracaso. Que a veces, dejar ir es un acto de amor propio y respeto hacia el otro.
Y que, si alguna vez hubiésemos decidido separarnos, habría sido con la certeza de haber dado todo lo posible. Pero ese no fue nuestro final. Este fue nuestro renacer. Al mirar atrás, sé que cometí un error que casi nos destruye, pero también sé que ese error nos enseñó a ser más fuertes, más honestos y, sobre todo, más humanos. Porque amar también es aprender, caer y levantarse. Hoy, mientras camino a su lado, siento que hemos construido algo más auténtico, basado en la verdad, el esfuerzo y la esperanza. No prometo que no habrá dificultades, pero sí prometo que lucharé siempre por lo que amamos. Porque, a veces, lo que parece un final puede ser solo el comienzo de una nueva historia.